Una vez ya tenemos la prescripción, hay que ir haciendo los ejercicios. Tenemos que hacer en esa prescripción qué ejercicios queremos que hagan. Claro, hay toda una serie de áreas para trabajar que permiten insistir más en unos ejercicios que en otro. Cuanto más conocimiento tengamos de los ejercicios, mejor. Pero tampoco es que tengamos que ser entrenadores personales. Somos médicos o profesionales de la salud y lo que tenemos que hacer es saber unos cuantos ejercicios que van a ir bien para una serie de zonas, en este caso áreas clasificadas por grupos los aparatos del cuerpo humano. Pero vamos a ver esos ejercicios y antes, qué efectos recordamos del ejercicio que podamos aplicar en base a los ejercicios que hacemos y que podamos ver a qué contribuyen. Fíjense la cantidad de elementos que el ejercicio es capaz de mejorar, prevenir, como para que los podamos utilizar desde ya, que es una cuestión que los médicos tenemos como abandonada, el tocar a la gente, el diseñar los ejercicios, el utilizar otra metodología que no estamos tan acostumbrados. Pues ya a temas fisiológicos, pues reduce la presión arterial sistólica, aumenta la capilaridad, todos elementos que están demostrados, estudiados y son científicamente comprobables. Con lo cual tenemos que insistir en ellos, incluso el embarazo. Estudios de que las mujeres que hacen ejercicio tienen menos cesáreas y menos problemas en el parto y tienen incluso partos más naturales, menos complicaciones, muchos temas importantes. Incluso el ejercicio ayuda al embarazo. Son datos que están constatados. Entonces, son muchas las posibilidades, con lo cual les dejo esta diapositiva, pero que podemos hablar mucho más de ello. Esta diapositiva es interesante, también la tienen en el documento, porque es un resumen, un plan general también del American College of Sport Medicine, hablando de las intensidades, las frecuencias en las distintas partes que hemos estado hablando hasta ahora. Pero nos vamos a centrar nosotros en dos de ellas, que serían la fuerza, la flexibilidad, y también incluiremos algunos comentarios sobre uno de los datos que ahora se está publicando muchísimo, que es el caminar es muy sano, es muy bueno. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa con eso, porque hay quien dice que tiene que ser 8.000 pasos, hay quien dice que tiene que ser más de 15.000, otro dice 2.000. Bueno, pues hay cantidad de estudios de todo ello. Vamos a asomarnos a todo ese campo de ejercicio. En primer lugar, el caminar. Aquí estamos viendo caminar lentamente, a unos 3 kilómetros por hora. Ese caminar a 3 kilómetros por hora incluso no es positivo, pero la gente que no puede hacer de otra manera, pues que lo haga. Pero la gente que camina lento, pues tiene menos beneficios. Al siguiente hemos estado viendo ya caminando a 4 kilómetros por hora. Y finalmente a 6 kilómetros por hora. Pero claro, eso depende también de la altura del individuo y la longitud del paso, la longitud de la zancada. Si una persona es muy alta, los 6 kilómetros por hora pues les resultan unos pasos más cortos que los de una persona que sea más bajita, que tendrá que abrir mucho más. Es decir, es un factor importante no solamente el número de pasos, sino la velocidad con la que se hace, los metros que realmente esos pasos implican, porque no todos los pasos implican lo mismo. Es decir, que hay varios parámetros que a la hora de hacer los estudios, por eso hay tanta diferencia entre unos estudios y otros, que luego pondremos un ejemplo. Y aquí tendríamos lo mismo, en este caso, fíjense, los mismos 6-7 kilómetros, que la de abajo no se notaban tanto, que se notaban más, perdón, y aquí se notan menos. ¿Por qué? Porque es más alto ese individuo. O sea que es un factor a considerar. Pero fíjense en esto. El caminar ayuda a muchas cosas. Disminuir peso, mejora el dolor articular, ayuda a prevenir el cáncer de mama, incluso. Es un estudio, de repente. Y ahora les pongo varios estudios igual. Que si 8.000 pasos, que ahí calculamos que calculan los autores que son 6,4 kilómetros. Claro, sería 80 centímetros en la longitud de la zancada. Entonces, eso, hacerlo dos veces a la semana,
una o dos veces, disminuye, fíjense, el 16% el riesgo de muerte por varias causas, por muchas de las causas. Pero en menores de 60 años deberían ser 10.000 pasos, es decir, 8 kilómetros. Esos serían los 8.000 para más de 60 años. Si es menos de 60 años, hay estudios, abajo tienen una relación de dónde se han obtenido estos estudios. Como verán, hay entidades de todo tipo, algunas de ellas muy serias, pero más o menos hay una coincidencia en estos temas. 4.000 pasos ya reducen el 15% el riesgo de morir por cualquier causa. Y cada 500 pasos adicionales, ¿qué hacen? Pues reducen un 7% la enfermedad cardiovascular. O sea que estamos en unas cifras realmente importantes. Si se camina a 3 kilómetros por hora, lo que hemos visto antes, la que caminaba despacito, el volumen es de 1 hora 20 minutos diarios. Claro, lo que tenemos que hacer es que haya suficiente tiempo porque la intensidad es baja. Entonces necesitamos que haya más tiempo para poder conseguir un resultado de los que estamos aquí nombrando y hemos visto justo antes. Si la velocidad es moderada, 11 minutos diarios vigorosos, fíjense, pues tenemos que eso supone a la semana simplemente 75 minutos. Pues ya previene patologías importantes. Bueno, pues entonces tienen toda una relación de estas y unos comentarios acerca de, sobre todo, cuando la gente anuncia que si tantos pasos, la prensa se dedica, y hoy por hoy las noticias por móviles, pues no paran de hablar de estas cosas porque les interesa un poco el sensacionalismo, a ver quién descubre una cosa que contradice a los demás. Pero son estudios que se han hecho muy serios en grupos bastante amplios de población, de edad, de sexo, y se ve algunos que llevan muchos años haciendo un seguimiento para poder ver el impacto que tienen en la aparición de enfermedades o no. Es decir, que ya empieza a haber un cuerpo de conocimiento que sí que nos habla de estos datos que son interesantes tener en cuenta cuando hagamos ya una prescripción de ejercicio y sepamos que el caminar pues tiene muchos beneficios. Aquí tenemos bicicleta también. Entonces, en esa bicicleta pues las hay de una ergonomía diferente o de otra posición diferente, más el cicloergómetro. Entonces, pues bueno, aquí también se consume energía y también se activa circulación. Pues también es un planteamiento bueno. Por ejemplo, en personas obesas pues les interesa empezar más aquí porque el caminar, la carga sobre las rodillas es grande y caminar deprisa todavía un poco más. Entonces pueden empezar con la bicicleta para luego pasar a caminar. Este ejercicio es para cuádriceps y el cuádriceps es importante, este es en máquinas, pero que ahora en las sentadillas también pueden servir, como luego veremos. Pero es un ejercicio que fíjense que al principio es importante para proteger a las rodillas, que el ángulo de las rodillas al principio no sea grande, no pase de 90 grados. Podemos hacerlo con esa máquina o podemos hacer con una prensa de piernas, que en este caso llega hasta ahí, ¿ven? No llega a pasar de 90 grados, para que no sufra la rótula en los ejercicios con las cargas que hay. Empezaríamos con pequeñas cargas, varias repeticiones, e iríamos aumentando poco a poco la carga. En el caso de los brazos tenemos las dorsaleras, que es para la espalda, para las cifosis, para el fortalecimiento en general de espalda y brazos, es muy útil. Se puede hacer de esta manera, que es más avanzada, haciendo pasar la dorsalera por detrás de la cabeza, porque implica que adelantemos la cabeza, pero también lo podemos hacer al principio de esta manera, que aquí también los abdominales juegan un papel porque estamos inclinados hacia atrás. Esto se puede hacer, si no son estos equipos, se puede hacer con una goma en casa, atada a una parte estable, que no se suelte, por supuesto, atarla arriba y hacer los ejercicios con la metódica bien hecha, con precisión, que eso es importante hacerlos. Por tanto, por eso es importante practicarlos antes. En este caso tenemos el bíceps. No, perdón, en este caso estamos, el bíceps arriba sí y abajo tendríamos otro. Aquí tenemos el bíceps directamente, con pesas. Y aquí el tríceps, desde esa posición. De nuevo tienen todos transferencias a hacerlo con gomas o bien con alguna carga, algunas pesas.
En este caso tendríamos deltoides y tríceps. Ahí tríceps el primero, desde esa manera, y aquí deltoides. Este es un gesto también funcional, porque para mucha gente le interesa poder levantarlo. Al principio lo haremos sin apenas carga, pero en cuanto ya vaya tomando fuerza, pues sí que lo podemos aumentar las cargas. Aquí no tenemos animación, pero estamos viendo pues el mismo press de piernas, que ven que no pasa de los 90 grados, arriba a la izquierda. A la derecha, en medio, estamos viendo el press, las dorsaleras, en este caso pasándolas por detrás, pero con la apertura de los hombros, que es simplemente a lo mejor con poca carga, pero ese gesto que le hace abrir los hombros, ya estamos consiguiendo que esa persona no esté tan encogida de hombros, para temas funcionales. Y en el de la derecha del todo, pasándolo por delante de los hombros. Las sentadillas ayudadas por un balón. De esa manera es más fácil deslizarse tanto abajo como arriba. Un ejercicio excéntrico, concéntrico, para el cuádriceps, que los potencia mucho, y para los glúteos. Y también flexibiliza el tobillo. Aquí tendríamos para pectorales, trabajo, con pesas también, pero le estamos poniendo en una posición con el BOSU, que hace que tenga una extensión previa de la columna que le va a facilitar el movimiento. Y este ejercicio son de los más básicos. La elevación del pecho, chest lift. Lo que les decía antes con el transverso del abdomen. Ahí cuando estamos haciendo este ejercicio, si el transverso del abdomen se contrae antes de empezar, como con la exhalación, tomamos aire y al soltar el aire metemos un poco el ombligo, no hace falta que lo metamos como en hipopresivos allá al fondo, no, basta que lo tonifiquemos y empezamos a subir soltando el aire. Lo que conseguimos es que los rectos del abdomen, si trabajan, no lo hagan abultando, es decir, no hagan incluso tendencia a diástasis, sino que queden mucho más ergonómicamente su trabajo, que además, porque el transverso del abdomen, la aponeurosis, la funda que le crea junto a los oblicuo externo e interno, le permite al recto obtener su máximo beneficio. Entonces, subir hasta ese lugar, que es la cabeza encima de los hombros, es muy útil. Y otro ejercicio muy útil es la plancha. En la plancha es el ejercicio en el que las mujeres tienen mayor desventaja con respecto a los hombres si no hacen ejercicio. Es decir, a las mujeres colocarlas en la plancha les cuesta mucho hacer pocas flexiones, enseguida se cansan, porque tienen muy poca fuerza en los tríceps comparado con los varones. Y es un ejercicio que viene también desde muy antiguo, incluso desde Pilates, que ahora en el HIIT está de moda y todo el mundo quiere hacerlo. Fíjense de dónde sacamos también lo del el transverso. Ahí tenemos una electromiografía de un ejercicio típico que es lo que estamos viendo arriba con Laura, que es la flexión del tronco hasta que se levanta. Y tenemos varios músculos que se ve cada uno de un color y cuánto se contraen en cada momento. Y tenemos un cursor que ahora lo voy a poner al principio y cuando empiece a moverse el cursor junto con el vídeo que figura al fondo, verán que hay un momento que desaparece la contracción de todos. Vamos a verlo. Va pasando por el cursor. Y hay un momento visto que ha pasado y hay un momento que no se contrae ninguno. Sin embargo, sigue en movimiento. ¿Qué está pasando? Pues que es un músculo que no tenemos en ese momento visto, que es el psoas. El que levanta desde ahí abajo es el psoas. Por lo tanto, los abdominales juegan un papel hasta un determinado momento y luego ya es el psoas el que levanta todo el cuerpo. Por eso la gente que no tiene unos buenos abdominales, un buen transverso, cuando hace estos ejercicios acaba teniendo dolores en la espalda o en la ingle, que es una miositis o una contractura del psoas. Interesante poderlo conocer para estas cosas. Primero, fortalecer el transverso y ya después hacer unos ejercicios más complejos. Este otro ejercicio es muy bueno para casa, para flexibilizar y fortalecer la columna. Flexibilizar cuando vamos hacia adelante, pero ven que no está flexionando las caderas, sino que el abdomen, miren cómo tiene el core marcado, que tiene una faja bien, y está flexionando la columna desde las últimas dorsales, prácticamente. Las lumbares no están flexionadas. No tiene riesgo para la lumbar si se hace de esa manera. Está pasando como por encima de un balón hacia adelante. Y eso es lo que está haciendo para luego volver, que en ese caso ya tiene que fortalecer los erectores de columna,
que son muy importantes para mantener la posición. Este es otro ejercicio ya que pasaríamos más adelante, que es el rodar hacia abajo, que es una flexibilidad de toda la cadena posterior. Y no hay demasiada carga en ese caso. Hay que bajar que no haya dolor, siempre. Y la persona luego subir, meter el ombligo para aumentar ligeramente la presión abdominal, previendo que no existan protusiones ni carga entre las lumbares. Aquí tenemos otro ejercicio, el puente, que estos son para flexibilizar la columna. Uno, la flexión de las lumbares, y el otro, la flexoextensión de toda la columna, el gato. Son ejercicios técnicos que se utilizan mucho y que mantienen una columna estable y se utilizan en unas fases del dolor lumbar, bien sea por protusiones o no. Según si son protusiones, tendrán una fase previa que habremos fortalecido y habremos alargado la columna antes de hacer estos ejercicios. Pero eso ya es ejercicio terapéutico. Esto para las personas que no padecen ninguna patología en la zona son buenos para prevenir esas patologías porque mantienen una columna flexible. Y este otro también se utiliza mucho para facilitar la flexibilidad de la caja torácica. Y eso es muy bueno cuando existen problemas respiratorios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de algunos tipos de asma, de post-COVID, de temas respiratorios. Es muy interesante mantener la flexibilidad de la caja torácica para facilitar la buena oxigenación. Y aquí ya otros estiramientos. Estiramiento del psoas. Después de correr, interesa mucho hacer ese estiramiento. Estiramiento de los pectorales, después de haber hecho pesas. Aquí abajo tenemos también estiramiento del psoas y de la cadena posterior. Y el otro, abajo a la derecha, de isquiotibiales, que también hay que estirarlos de vez en cuando. Casi finalmente podemos decir otro estiramiento de psoas en embarazadas, que les viene muy bien para la tensión que tienen en las ingles. Hay todo un trabajo en embarazo muy interesante con el tema tanto de pilates como de gimnasio para mantener movilidad en la pelvis y facilitar el parto. Ejercicios que con la flexibilidad de la relaxina durante el embarazo poder facilitar la apertura de la pelvis y cuando se acaba el embarazo facilitar el cierre de esa pelvis para que no queden unas pelvis anchas. ¿Cómo? Con trabajo muscular, como ya hemos podido comprobar en varios casos en muchos casos que hemos atendido de embarazadas. Y en este caso final, María, decimos una de las pacientes más jóvenes que tenemos, 96 años, haciendo un ejercicio de estiramiento de psoas perfectamente, empujando, haciendo fuerza y estirando esa pierna completamente. Varias veces. Aquí tenemos otro para fortalecer todo el movimiento de las piernas, con las dos piernas juntas. Ahí ya se ha corregido ella misma. Vuelve a hacerlo, que se le escapan un poco las piernas porque están fuertes los muelles. Pero ahí hace círculos, aperturas. Y unas palabras de esta persona. Adelante. Recomiendo que se hagan estos ejercicios porque es indispensables para tener buena salud. Yo tengo 96 años y me encuentro física y moralmente fantástica. Así que animo a toda la juventud que haga estos ejercicios para mantenerse en forma toda su vida. Bien, pues ya han escuchado un testimonio muy valioso porque sigue haciendo ejercicio todavía ya prácticamente en los 100. Entonces, ya hemos visto un vistazo con bastantes ejemplos y consideramos, tanto Laura como yo, que es un buen punto de partida. Un buen punto de partida porque el ejercicio como medicina, el ejercicio es medicina, es un eslogan que ya tenemos que empezar a incorporar en todas nuestras actividades y en todo nuestro entorno. Y seguimos.